La preparación segura de medicamentos, que incluye al menos la verificación de los siguientes correctos de la preparación de medicamentos. Paciente correcto, verificando los datos de identificación, nombre completo y fecha de nacimiento. Medicamento correcto, identificando siempre el medicamento retirado de la zona de almacenamiento y verificar el nombre del medicamento con las indicaciones del expediente clínico del paciente y con la hoja de enfermería o receta. Verificar la dosis correcta, comprobar en los registros del expediente y en la hoja de enfermerías que la dosis esté prescrita, la vía y el horario. Para etiquetar los medicamentos inmediatamente después de su preparación con los siguientes datos: nombre, identificación del paciente, nombre completo y fecha de nacimiento, nombre del medicamento, dosis, concentración si corresponde, la vía si llega a tener una disolución y la fecha y hora en la preparación y caducidad en vez del preparado, si corresponde. De la administración, que no solo el personal autorizado para ello podrá administrar los medicamentos. No se administrarán los medicamentos que carezcan de etiquetas o cuando éstas no sean legibles. Y los electrolitos concentrados, insulinas o anticoagulantes parenterales se tienen que preparar justo antes de su administración. Aquí podemos ver los 10 correctos, que va desde el paciente correcto, que es lo que tenemos que verificar nosotros, empezando por el paciente correcto, medicamento correcto, dosis, vía, velocidad, horario, caducidad, registro, entre otros. Los medicamentos que el paciente trae consigo tienen que ser resguardados por el personal de enfermería y en su caso solicitar indicaciones a médicos para aplicarlos. Los medicamentos que por indicación médica se suspenda su administración tienen que ser entregados a la farmacia o bien realizar el protocolo de cada EAM define de acuerdo con lo estipulado de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Tenemos que tener en consideración la doble verificación para anestésicos y medicamentos de alto riesgo, que es importante que cada organización implemente la doble verificación con el propósito de disminuir la probabilidad de que ocurran errores en la medicación. Tiene que realizarse por 2 personas competentes y se realizará durante la preparación y la administración de analgésicos, opioides y medicamentos de alto riesgo, electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes bioparenterales, citotóxicos y radiofármacos. De la notificación inmediata de los eventos centinelas y eventos adversos y cuasi fallas relacionados a la medicación. Cuando se presenta un evento adverso por medicamentos o hemocomponentes, tiene que darse prioridad a la estabilización del paciente y la notificación de forma inmediata al médico tratante. Realizar un análisis causa raíz de todos los eventos centinelas relacionados con la administración de medicamentos y hemocomponentes. Sobre el control que debemos llevar de todos los medicamentos, equipos de dispositivos e insumos, el AEM establecerá un protocolo para que todos los medicamentos, equipo biomédico e insumos ingresen al establecimiento en apego a la normatividad vigente. El EAM establecerá un protocolo para la inactivación y o destino final de los medicamentos que no son utilizados en apego a la normatividad vigente y las instrucciones del fabricante. Establecerá un protocolo para la utilización y o destino de fortalecerá el sistema de uso por primeras caducidades, primeras salidas y posteriormente primeras entradas y salidas. Y queda estrictamente prohibido utilizar medicamentos de cualquier otro insumo para la salud con fecha de caducidad vencida. Se prohíbe trasvase, acción y el resultado de trasladar el líquido de un recipiente a otro de medicamentos o sustancias que se pretendan administrar al paciente por cualquier vía. Se prohíbe introducir en la organización medicamentos, equipos, dispositivos e insumos ajenos a la misma que no haya sido aprobados por algún mecanismo de control interno del establecimiento en apego a la normativa vigente. Tenemos que tener una técnica aséptica y no de contacto durante la reconstrucción. En todo momento hay que asegurar una destreza técnica de preparación necesarias para asegurar la técnica aséptica. Previo a la apertura de las ampollas y la utilización de los viales, se debe asegurar su limpieza y ausencia de partículas en la superficie. Es necesario limpiar las ampolletas con una sustancia de alcohol a 70 grados, que esto para la limpieza antes de la apertura y prosiguiendo a la acción del vial. El alcohol ya debe de haberse evaporado y debe estar limpio. No tocar durante la preparación de las zonas de alto riesgo de contaminar. El extremo final de las agujas, el cono de las jeringas, los cuellos de las ampollas y la zona elatomérica del vial tras su desinfección. En la eliminación del aire de las agujas, tapar la aguja por su tapón o cobertura, de modo que se minimice la exposición de la mínima al ambiente previo a la inyección. Estos son unas de las medidas de los volúmenes para la preparación y notificación. Para realizar la medida exacta de los volúmenes
de solución y reconstrucción y de la solución inyectable a dosificar al paciente. Siempre se utilizará la jeringa con el volumen más próximo al volumen necesario para asegurar una mayor presión a la medida. Se deberá comprobar el volumen cargado de una jeringa una vez eliminado el aire por completo. Las medidas de los volúmenes, que incluyan decimales, deberán realizarse con las jeringas de provea en una escala de medida adecuada, como por ejemplo fracciones del 0.5 mililitros o el 0.01 mililitros. En el caso de poblaciones pediátricas o de volúmenes inferiores a 1.1 mililitros, debe asegurar el cargo de volumen cargado, que incluye el purgado del cono final de la jeringa y de la aguja de inyección. Para la zona del preparado debemos estar alejadas las corrientes de aires permanentes, ventanas o puertas abiertas. Asegurar la limpieza y desinfección del área de trabajo. Deberá evitarse la presencia de papel, cartón, madera o algún otro material que pueda desprender partículas cerca de la superficie en preparación. Deberemos asegurar la ausencia de posible material contaminante de la superficie de preparación, como material contaminado de los pacientes, productos caducados, material desecho, etc. Jeringas, agujas, entre otros. Los equipos de trasvase, jeringas y agujas estériles de un solo uso sin abrirse deben almacenarse en la zona de preparación, de forma que asegure su calidad óptima. Para la identificación y etiquetado, las preparaciones deben estar correctamente identificadas, ha de ser etiquetadas por el personal a elaborar, que solo aquellas inyecciones en bolo que van a administrar inmediatamente después de estar preparadas estén exentas de ser etiquetadas. Bajo ninguna circunstancia una persona puede tener al mismo tiempo en las manos varias jeringas o preparación sin identificar. El etiquetado de los medicamentos estériles preparados en las unidades de enfermería debe contener la siguiente información, que como lo hemos venido viendo, que es el nombre del medicamento, la dosis expresada en cantidad total, principio activo y concentración de solución, vía, administración, velocidad, duración de administración, procediendo a la velocidad final, y entre otras. Para la higiene y la desinfección se debe implementar un programa de higiene de manos una higiene de manos obligatorio para todas las unidades y el personal sanitario que esté implicado en la elaboración y manipulación de preparados estériles. Se debe utilizar soluciones hidroalcohólicas para la higiene de manos entre manipulaciones y intercambio de guantes para reducir posiblemente la contaminación microbiana. Se recomienda el uso de guantes ausentes de polvo, previa higiene de manos, siempre que se manipulen preparados estériles durante su elaboración y administración. Para la preparación y tiempo de administración es el uso inmediato, que es el tiempo transcurrido de la preparación hasta la administración del medicamento, que es el factor crítico de cara a la contaminación microbiológica de un medicamento, especialmente cuando se prepara fuera de las cabinas estériles. Por este motivo, las preparaciones estériles realizadas en la planta deben ser de uso inmediato, es decir, deben administrarse como máximo de 1 a 2 horas desde su preparación, y en todo tiempo debe asegurarse su correcta conservación. Las ampollas, una vez abiertas, dejan el preparado expuesto en el ambiente, por lo que se puede contaminar fácilmente. Por ello, se deben abrir inmediatamente antes de la preparación de la mezcla, justo antes de cargar las dosis en la jeringa, y se debe desechar siempre el sobrante tras la elaboración. Se recomienda el uso de los preparados parenterales monodosis para el uso exclusivo de un único paciente. El sobrante se desechará tras la elaboración y administración de este. Para los envases multidosis en la preparación estériles en las unidades de enfermería, es recomendable el uso de selladores adhesivos en las elastómeros de los viales, que aseguren que los viales permanezcan estériles durante el tiempo máximo de su utilización. A su vez, es recomendable el uso de adhesivos indicadores de la inyección en los viales multidosis, que permitan reconocer los viales que ya han sido perforados, para que antes de cada administración no deba comprobar que el medicamento está en buenas condiciones para su utilización. En el caso de las soluciones, no se debe observar partículas, y en el caso de suspensiones, como puede ser la insulina, no deben observarse agregados en las paredes del vial. Los preparados multidosis como plumas de insulina, hormonas, interferones, etc., en los que se insertan agujas en forma de rosca con capuchón exterior, deben ser siempre de uso unipersonal, solo para una persona. Se deben almacenar cerca del paciente, que siempre puedan conservarse a temperatura ambiente, que siempre deban indicar la fecha de primera apertura y la fecha límite de utilización, y a la alta hospitalaria del paciente se le entrega la pluma, y si no procede la continuación del tratamiento, esta se desechará, porque ya no puede volver a ser utilizada. Para el resto de preparaciones estériles multidosis, cada centro determinará si se autoriza su utilización para varios pacientes o no, dependiendo la función del riesgo. Si durante la manipulación se produce algún incidente que comprometa la esterilidad del vial multidosis, por ejemplo caída al suelo, rotura, exposición material punzante de contacto, este será desechado permanentemente.
Aquí podemos ver un pequeño gráfico en lo que nos puede iniciar el proceso enfermero para la persona que requiere terapia de infusión. Tenemos que comprobar la duración, la composición de la mezcla o fármaco y la composición de la osmolaridad y del pH. Si es mayor, si es menor, qué pasa en cada caso y a lo que vamos a llegar. Aquí podemos ver, dependiendo del sitio anatómico donde vamos a poner esta vía, es dependiendo de cómo vamos a ponerle. Por ejemplo, para el recién nacido, pues va a ser el sitio del cuero cabelludo, que es en temporada superficial, frontal, occipital, auricular posterior, supraorbitaria, que las ventajas es de fácil observación, fácil de dilatar, no válvulas, sus desventajas y las observaciones del INS del 2016. Aquí podemos ver que está del cuero cabelludo, pie, dedos, mano, antebrazo, antecubital, vasos del cuello y tórax para la terapia de infusión. Y pues eso sería todo, espero que les haya gustado, gracias.